Episai, sustituto temporal de piel hidroactivo para el manejo avanzado de quemaduras y heridas, fabricado en Alemania. Episai crea un entorno ideal para la cicatrización de quemaduras. Su estructura única proporciona un ambiente adecuado para una buena cicatrización. Es usado en los centros hospitalarios más importantes del mundo y del Perú, entre ellos el Hospital Arzobispo Loaiza, Hospital Guillermo Almenara, Hospital del Niño, Hospital Cayetano Heredia, Hospital María Auxiliadora, entre otros. Por ello, hacerles mención de nuestra Fundación de Apoyo Solidario sin fines de lucro, para aquellos pacientes, niños y adultos víctimas de quemaduras puedan contar con Episai para el proceso de su recuperación, porque la piel es nuestra pasión. Buenas noches, mi nombre es María Castro y esta noche compartiremos con ustedes esta aula digital con los doctores Pedro Ciudad, cirujano plástico reconstructivo y estético, actualmente encargado de la unidad de microcirugía del Hospital Arzobispo Loaiza, y el doctor Pablo Rodríguez, jefe de la unidad de terapia intensiva para niños quemados en el Hospital General Dr. Nicolás San Juan, ubicado en Toluca, la Ciudad de México. El espacio del chat a su mano derecha pueden utilizarlo para comunicar sus preguntas, que al final estaremos absolviendo. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes de Facebook e Instagram, donde nos pueden encontrar con el nombre de Episai Perú. Agradecemos desde ya, de antemano, su cordial presencia y su valioso tiempo. Además de eso, les recordamos que al final del webinar realizaremos un sorteo de instrumentos quirúrgicos donde tendremos 4 ganadores. Esperamos que disfruten de esta actividad. A continuación le damos pase al doctor Pedro Ciudad. Bueno. Buenas noches, ¿se escucha? ¿Me escucha? María, ¿se escucha? ¿Me escuchan para poder seguir? Sí, doctor. Ah, ya, Sí. perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecerle la gentil invitación y a Episai Perú por invitarme a compartir esta, como dices tú, la experiencia que hemos tenido con el uso de ese apósito. El día de hoy tenemos un invitado, el invitado extranjero, que el doctor de México nos va también a compartir una experiencia. Sin embargo, hoy le voy a relatar un estudio que hemos realizado acerca de Episai. No voy a profundizar mucho en el tema, pero voy a compartir qué es lo que estamos haciendo en el Hospital Loaiza, en el servicio de cirugía plástica reconstructiva y quemados. Bueno, solamente para comenzar, yo creo que es lo más importante, ¿no? La selección, qué apósitos uno debe de usar, va a estar basada principalmente, no solamente en el efecto o conocer qué es lo que proporciona cada apósito, sino es que se debe considerar también qué le conviene al paciente, ¿no? Tanto el costo, con la comodidad del retiro, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahí viene la pregunta, ¿no? ¿Qué apósito sería el apósito ideal para usar nosotros los plásticos o aquellos que nos dedicamos al tratamiento de heridas, ¿no? En primer lugar, debe mantener un ambiente húmedo en el lecho, ¿no? Un ambiente seco. Debe ser capaz también de no provocar un exudado sin resecar al lecho, y su retirada no debe ser dolorosa o traumática para el paciente. Todos estos conjuntos de tres ítems son los que consideran un apósito ideal.
En este sentido, los apósitos sintéticos que se basan en nanocelulosa bacteriana son apósitos en forma de membrana derivada de, como su nombre lo dice, celulosa bacteriana, necesidad de unos cambios y no tienen efectos tóxicos, como ya se han descrito en algunos estudios en aquellos apósitos que contienen plata, ¿no? Entonces, cuando si pueden apagar el micro, La paciente de 14 haciendo un masaje pequeña al móvil. Para Eric, dejarlo ¿puedes apagar tu micrófono? De verdad que sí. Así el amor. Eric, ¿podrías apagar el micrófono, por favor? Para poder continuar, porque si no, no se interrumpe. Muchas gracias. Bueno, entonces, desde el 2018-19 que comenzamos a trabajar en el Hospital Loaiza, conocimos este apósito que brindaba en una primera instancia propiedades y características bastante generosas y a veces increíbles en cuanto a resultados. Entonces nos preguntábamos qué tan cierto podíamos dejar a un paciente o tratar a un paciente que sufre una quemadura, en este caso que fuego directo, también se roció pintura, y pueda quedar después de 3 meses con unas características muy similares a previo a la quemadura. También el tratamiento de manos, lo mismo, ¿no? Estas heridas nos hacían llevar qué tan cierto era. Y entonces decidimos hacer y usar, gracias a María y sus donaciones de Epicide, estudios que es la base de todo nuestro trabajo que llevamos haciendo de cirugía plástica. Y publicamos en PubMed un artículo que es el que les voy a mencionar. Justo el artículo se realizó en el Hospital Loaiza con la doctora Lilian Yanca y con otro grupo, el presidente de Lilian Yanca. Debido a que nosotros vemos que las quemaduras faciales son realmente desfigurantes y que encarnan bastante sufrimiento al paciente que la pasea. Sin embargo, la evaluación y el manejo es una característica y un desafío para el cirujano plástico, ¿no? Entonces, nos hace pensar qué tipo de apósito puede ser utilizado en cada uno. Es decir, cada paciente se puede incluso individualizar el tipo de apósito, ¿no? Según las características que presenta el paciente y según también cómo maneje el médico o el cirujano, ¿no? En este sentido, nosotros comenzamos a indagar y, como les dije, realizamos este estudio que fue publicado en el Facial Plastic Surgery, en lo que es el manejo de quemaduras faciales de segundo grado con apósito de nanocelulosa, ¿no? Realizamos una pequeña serie de casos y comparamos con otros estudios, ¿no? Este tipo de apósitos en realidad como le dije, va a reducir ¿no? la progresión de la herida, conteniendo un 95% de agua, va a hacer asimismo que la temperatura se mantiene y que también va a reducir el dolor, ¿no? Y asimismo puede ser colocado con otras sustancias. En este estudio vamos a tener 2 grupos controles, ¿no? El grupo en el cual nosotros utilizamos este apósito solo y utilizamos el apósito combinando con PRP. El PRP, bueno, todo el mundo lo conoce, ¿no? Va a inducir varias cosas en el proceso de cicatrización, ¿no? Como la proliferación celular, mitosis, quimiotaxis, síntesis de colágeno y asimismo angiogénesis. En cuanto a cómo realizamos el estudio, básicamente, como les dije, fue un estudio de serie de casos en el cual evaluamos a pacientes entre el 2019 y el 2021, aquellos pacientes que presentaron quemaduras faciales de segundo grado, tanto superficiales como profundas, y los cuales fueron tratados con Epicide, con
y sin PRP, ¿no? Asimismo, también colectamos información como datos demográficos, mecanismo de la injuria térmica, la clasificamos también según el fenotipo de Fitzpatrick, el tiempo, cómo colocamos y cuándo colocamos el apósito, la epitelización, y al final colocamos también el score POSAS con sus complicaciones. De la misma manera, utilizamos las fotos para evaluación, ¿no? Este es el estudio POSAS, el cual evalúa el paciente y el observador. Dentro de los datos o los resultados que pudimos obtener en este estudio, como les dije, tuvimos una quemadura, tuvimos 8 pacientes en total, en las cuales la gran mayoría fue pacientes de quemaduras de tipo de segundo grado superficial. Según el fenotipo de Fitzpatrick, fueron 4, 5, ambos fueron 4 pacientes para cada grupo. En cuanto al tiempo de epitelización, tuvo un rango de 9 a 15 días, ¿no? Y el POSAS marcó una diferencia de más o menos 14.6 en el paciente y en el observador el 12.4. Complicaciones afortunadamente no llegamos a tener en este estudio. El tipo de epitelización cuando comparamos, ¿no? Aquel grupo en el cual el Episide se utilizó solo y el Episide con el PRP, realmente no se encontró una diferencia significativa, el cual nos pueda orientar o nos pueda ayudar a asociarlo directamente siempre con Episide, ¿no? Esto obviamente está sujeto un poco a críticas debido al corto número de casos, ¿no? Sin embargo, es un indicio o un inicio en los cuales se puede hacer otros estudios, ¿no? Entonces, estos son los pacientes, un par de pacientes en el cual nosotros tratamos, ¿no? A los 8 días post-trauma. Vemos acá cómo se colocan, perdón, un ratito. Vemos acá cómo colocamos el apósito al 5.º día, cómo el apósito se reseca, 7.º día, y al 11.º día ya cuando el paciente está dado de alto. Similar caso tenemos al 6.º día post-trauma, ¿no? El inicio, ubicamos el apósito donde están las zonas de quemadura el primer día, y vemos al último día, en el 10.º día, cómo el paciente se está dando de alta. El último paciente de esta presentación de casos, vemos el día 13 cómo el paciente mejora la calidad, y la calidad de la piel sigue o persiste con las mismas características o similares características de color antes de la quemadura o de piel circundante a la cara, ¿no? Entonces, en la discusión, hablar de la discusión también es un poco amplio. Sin embargo, el uso de este tipo de apósito ya ha sido documentado en muchos estudios. Es por eso que nosotros realizamos este estudio de revisión de la literatura, en el cual, en resumidas cuentas, nos dicen que el Episide puede ser utilizado en este tipo de pacientes. Entonces, hablando como conclusión, vamos a ver que principalmente este tipo de apósitos se puede o no se puede usar adicionándole plasma rico en plaquetas, ¿no? Es una opción adecuada para aquellos pacientes que tienen una quemadura de espesor parcial, ¿no? No es una opción para aquellos pacientes en los cuales tienen una quemadura de tercer grado, ¿no? Viendo el costo-beneficio, a nosotros nos pareció que el Episide es una muy buena opción, ¿no?
como les dije, no hay una diferencia significativa en las cuales uno, utilizando plasma rico en plaqueta, tenga mayores ventajas comparado con el uso de Episide solo, ¿no? Obviamente, como le dije, este estudio tiene demasiados, o de repente tiene algunas críticas, las cuales nosotros estamos trabajando ya en otra serie de pacientes, no solamente en quemaduras, sino en zonas dadoras, e incluso estamos haciendo una serie de casos en los cuales la vamos a utilizar en heridas traumáticas, ¿no? Estudios seguro muy que nos seguro, subsecuentes nos van a ayudar a confirmar estas conclusiones que hemos llegado a esta pequeña serie, y estamos siempre oídos a alguna crítica de la audiencia. Bueno, eso sería en breve todo lo que he preparado para ustedes, y enseguida vamos a dar paso al doctor Rodríguez. Hola, buenas noches. ¿Sí tenemos bien el audio? Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Entonces voy a compartirles la presentación. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Lo que voy a compartirles es la experiencia que tenemos más o menos desde el 2017 en que empezamos a utilizar el Episide. ¿Por qué? Más que nada, en esta ocasión lo que quiero compartirles es por qué empezamos a usar el Episide. Quizá compartamos algunas, ¿cómo se llama? No estoy habilitado para compartir la presentación. Compartamos algunos puntos de vista por los que siempre estamos en la búsqueda de un apósito que nos ayude al manejo no solamente de las quemaduras, sino en general de todo el problema de las heridas agudas y crónicas. Y en este caso, bueno, pues la quemadura, que es un problema de salud pública importante. Ahora sí ya. Listo. Ahí está, ¿verdad? Bien. No es la única celulosa que existe en el mercado, sin embargo, es la que nos ha permitido de alguna manera tomar la experiencia, y ciertas características de esta celulosa nos hicieron escogerla sobre algunas otras para presentarles o para empezar a utilizarla primero y actualmente poder presentarles la experiencia. Si bien el sistema de clasificación que utilizamos para las quemaduras no es igual que al que se usa en el Cono Sur, que es básicamente la clasificación de Benaim, nosotros utilizamos más la clasificación de segundo grado superficial profundo, que correspondería a lo que se presentó ya anteriormente, 2A, 2B. Y tercer grado, sí, muchas veces lo vemos, es muy difícil de evaluar, y precisamente fue uno de los motivos por los que empezamos a utilizar esto. En general, las quemaduras de tercer grado, pues sabemos que el paciente requiere injertarse, no hay vuelta de hoja, o se injerta o se injerta. Sin embargo, las quemaduras de segundo grado se vuelven un reto porque muchas podemos dejar que epitelicen o ayudarlas a epitelizar, pero muchas, sobre todo cuando son extensas, nos sacan un buen dolor de cabeza, porque a veces nos empeñamos que por ser de segundo grado tienen que epitelizar por sí solas, y eso es incorrecto, ¿no? Lo único que hacemos es prolongar la estancia del paciente cuando está hospitalizado, o alargar el tiempo de curación cuando decidimos manejarlo de manera ambulatoria. ¿Son un reto las quemaduras? Desde mi punto de vista, sí, son un reto. Porque si bien dice la literatura que pueden sanar solas, pues cuando son extensas no sanan solas, cuando el paciente es desnutrido no sana, cuando el paciente es muy pequeño pues hay que ayudarle, etcétera, ¿no? Otro punto importante es que las quemaduras siempre son una combinación entre superficiales y profundas. Entonces,
Esto nos hace difícil decir, este es un segundo grado superficial puro, este es un segundo grado profundo puro. Y bueno, cuando es quemaduras por fuego y el fuego estuvo mucho tiempo en contacto con el paciente, pues seguramente la mayor parte será tercer grado, pero ese es otro asunto, ¿no? Delimitar la profundidad es el gran problema que tenemos, sobre todo en los países en los que no tenemos la tecnología suficiente o más actualizada para hacerlo. ¿Todas se epitalizan sin ayuda? No, sobre todo extensas, y lo que ya les comentaba, la edad definitivamente afecta la evolución, y bueno, hay metas que debemos de cumplir como en cualquier herida, pero que en especial en el paciente quemado son importantes. Durante las primeras horas, haciendo a un lado el punto importante que es la reanimación hidrolitrolítica del paciente, debemos de evitar la desecación de las mismas, porque la desecación nos lleva al siguiente punto, que es la profundización, y finalmente promover una rápida curación de las lesiones. En los países de bajos ingresos es extremadamente difícil tener equipos como es el láser Doppler, que nos permite hacer una adecuada clasificación de la profundidad de la quemadura. En nuestro país solamente hay un centro que tiene un láser Doppler y que está localizado en el centro del país, pero el resto de las unidades de quemados no lo tenemos, entonces tenemos que echar mano de la clínica, de algunas lámparas que nos permiten más o menos visualizar el flujo, pero definitivamente el equipo especializado no se tiene. Lo que sí es indispensable, es lo que trato de poner aquí, es proteger adecuadamente las lesiones para evitar la desecación. De alguna manera, evitarla o delimitar el hecho de que el paciente también se vaya a infectar, brindándole una cobertura y evitando que los pacientes nos lleguen como lo vemos en esta imagen, ¿no? Un paciente que seguramente era un segundo grado profundo con áreas de tercer grado y que por descuido llega hasta esto, en lo que definitivamente se tiene que injertar el paciente, previa preparación. ¿Cuáles son las características que el Episite nos presenta como una nanocelulosa? Pues lo primero es precisamente esa parte, esa nanored 3D, que lo podemos ver en la parte baja. La imagen de la izquierda es básicamente lo que es el Episite contra otra red de celulosa, de las tantas que hay en el mercado, y que definitivamente la estructura no es homogénea, y eso de alguna manera tiene que afectar la forma en cómo absorbe los líquidos, la forma en cómo protege la herida, etcétera, y la forma como sirve de un andamiaje para que el paciente finalmente logre epitelizar. Es un apósito que está libre de partículas animales, lo cual nos ofrece una gran ventaja en cuanto a la transmisión de virus, bacterias, priones, etcétera, porque una vez que es esterilizada estamos totalmente seguros que está libre de estos patógenos. Previene la adhesión hacia la herida y hacia los bordes de la herida, lo cual hace que el paciente sienta primero cierto confort, pero también al momento de retirar el apósito evita que nos traigamos el epitelio. Es biocompatible porque se puede utilizar en humanos. Un punto importante es la capacidad de absorción y retención de líquidos, y esto para nosotros fue un hallazgo desde los primeros pacientes, porque lo que observamos es que en un paciente con más del 20% y cuya respuesta inflamatoria es por demás importante, el colocarle el apósito hacía que se comportara de una manera diferente, reduciendo esa respuesta inflamatoria y permitiéndonos, sobre todo en los casos de pequeños, evitar el choque cardiogénico y consecuencia de la lesión por quemadura. De esta manera controla la humedad que debe tener la herida, evitando que se deshidrate porque pierda líquido hacia el medio ambiente, y una vez que se coloca el apósito, el paciente tiene un alivio considerable del dolor, prácticamente pasa al otro lado sin dolor. El efecto enfriador que tiene sobre la lesión también es importante, pero no causa hipotermia. Ya habíamos comentado que es una interfase suave y amigable con la piel, es semitransparente, sobre todo en los primeros días es transparente, después toma una coloración amarillenta que, bueno, hace prácticamente imposible sostener que siga siendo transparente, y una vez que lo tomamos del empaque es altamente flexible, por lo que lo podemos acomodar perfectamente a los diferentes recovejos que tenga la lesión. Hay varios estudios, como ya lo mencionaba el doctor,
No somos los primeros, hay muchos estudios ya publicados que nos permiten evaluar de una manera sistemática la ventaja o no de utilizar este tipo de apósitos. Esta es una revisión retrospectiva de la experiencia que se tiene con el Episide en una unidad de quemados como apósito de primera línea, o sea, en cuanto el paciente llega a la unidad, es lo primero que se le coloca mientras estabilizamos al paciente, mientras la quemadura se delimita. Sabemos que el proceso inflamatorio va a delimitar la profundidad y extensión de la quemadura en las siguientes 48-72 horas post-quemadura. El hacer una excisión temprana nos puede llevar a que el paciente pierda piel que no se iba, o piel en lo profundo que no se iba a perder, o que estemos dejando tejido que en las siguientes 48 horas, por efecto de la apoptosis que ya está iniciada en esa parte, pues finalmente va a tener necrosis todavía de algunas áreas. Entonces, lo que hicimos fue utilizarlo como apósito de primera línea para aquellos pacientes que arribaron durante las primeras 48 horas post-quemadura. Después de esto, si el paciente arribaba después de las 48 horas que se había quemado, ya no lo utilizamos. Estos son los casos, como pueden ver, son quemaduras en diferentes edades, diferentes extensiones, pero que definitivamente por la edad pudieran ser consideradas como quemaduras extensas, no gran quemado, solamente metimos 2 pacientes por ahí con quemaduras extensas de más del 40%, pero las demás se conservaron dentro del rango del 30%, y ustedes pueden ver aquí una quemadura que seguramente es superficial en la mayoría, pero que definitivamente tiene áreas profundas en los que se les aplica el Episide, y bueno, lo que tenemos es una adecuada epitelización en lo que nosotros pensamos que nos iba a servir como un apósito que nos delimitara la lesión. Efectivamente, como lo ven en la imagen de la izquierda, pues las lesiones superficiales curaron adecuadamente todo lo que es segundo grado, y como se puede ver en la imagen de la derecha, en la zona de la cadera, es una lesión más profunda que requiere una cirugía directamente hecha en esta área y no en áreas que definitivamente lograron recuperarse con una adecuada cobertura de la lesión. El mismo paciente con una lesión mínima que queda sobre la región de la cadera y que no necesariamente requiere llegar a los injertos, igual y el utilizar un apósito avanzado como algunos que tenemos en México nos permiten colocárselos al paciente, darles las señalizaciones adecuadas para que finalmente el paciente termine de epitelizar. Otro paciente con una quemadura mixta también, en el cual definitivamente fue necesario hacerle la escarectomía. Nos ayudamos tanto por un dermatólogo manual como por el Versayet para hacerla más uniforme en cuanto a la profundidad. Y bueno, lo que tenemos es una adecuada recuperación de las lesiones que son superficiales, segundo grado, y definitivamente una preparación de un lecho quirúrgico en un área que era de tercer grado. Es así que al quinto o sexto día tenemos al paciente listo para el siguiente paso, y es el definitivo en cuanto al tratamiento de la lesión por quemadura. Entonces, involucramos a pacientes que llegaron durante sus primeras 48 horas, a los cuales se les hizo una aseo gentil con clorhexidina al 0.04%, y lo que les comento, es una revisión retrospectiva de casos. 50 pacientes, la mayor parte fueron niños, como pueden ver en la coloración azul, con una superficie entre el 2 y el 54%. Muchos de los pacientes por debajo del 10% se manejaron de forma ambulatoria y el resto se manejó de forma hospitalizada por la edad del paciente. Quemaduras de segundo grado superficial y profundo, perdón por la letra que se fue de más ahí. El tiempo promedio en el que el paciente arribó a la unidad de quemados fue de 26 horas para aplicarles precisamente el Episide, y el 100% de los pacientes presentaron una evolución satisfactoria sin complicaciones, y nosotros retiramos el Episide entre el quinto y el séptimo día para evaluar cuál fue el resultado final en cuanto al uso de este apósito para tomar el siguiente tiempo o la siguiente maniobra sobre la lesión. Algunas áreas requirieron de que el paciente se le realizara un injerto, y
Adicionalmente, lo que les comentaba, observamos una disminución en cuanto a la respuesta inflamatoria que presenta el paciente, sobre todo en los niños por debajo de los 7 años de edad, la instalación de un choque cardiogénico en quemaduras mayores fue prácticamente cero en todos estos pacientes, y la respuesta que el paciente tiene al dolor una vez que se aplica el apósito es sin dolor. La cantidad de analgésicos logramos reducirla en más allá de la mitad de lo que se utiliza convencionalmente con otros apósitos que no tienen la misma capacidad en cuanto a protección de la lesión. Este es otro ejemplo, una quemadura mixta en la cual se hace una limpieza y finalmente la aplicación del Episide, y lo que tenemos es que al 7º día tenemos al Episide totalmente acartonado, como les comentaba, no es transparente ya para esta etapa, pero lo vemos totalmente adherido y procedemos a retirarlo gentilmente con la aplicación de vaselina líquida en la interfaz entre la piel y el apósito, y lo que obtenemos es un área totalmente epitelizada sin la necesidad de injertos. Esta fotografía está tomada la última 14 días después de la aplicación del Episide. Como ven, es una epitelización muy satisfactoria, de muy buena calidad, y en la fotografía de arriba a la derecha es al 7º día cuando se retiró el Episide. También prácticamente hay una epitelización en el 95-97% de la lesión. Otro paciente en el que se aplica el Episide después de un aseo gentil, y lo que observamos es que las áreas que están epitelizadas, el Episide está seco. No es totalmente transparente, sin embargo, las áreas que están húmedas, que no corresponden a este color, a esta coloración amarillenta seca, como es el caso del hombro, una vez que lo despegamos, son áreas que están definitivamente sin una adecuada epitelización o que tienen una pequeña escala residual. Entonces, la experiencia que tenemos hasta el momento es, si está seco, el paciente está epitelizando. Si está húmedo, el paciente tiene algo de escala residual y por lo tanto hay que ir a dar el siguiente tratamiento. Les comento, nosotros retiramos el Episide máximo al 7º día de evolución. Y este es un seguimiento más o menos a 2 meses después de la aplicación del Episide, y observamos que la zona del hombro que epitelizó más allá del 7º día, bueno, presenta cierta discromía en comparación con el resto, cierta actividad inflamatoria todavía, aún después de los meses de evolución, y el resto de la lesión con una epitelización adecuada. La discromía, consecuencia de la quemadura por escaldadura, eso no es relacionado con el uso del apósito. Y las zonas profundas, bueno, pues son las zonas que permanecen más activas en este paciente. Lo que es el hombro, lo que es el brazo y lo que es la región infraumbilical en donde había escala residual. En conclusión, lo que nosotros hemos tomado como experiencia es que Episide Hydro promueve una rápida y excelente epitelización en quemaduras de 2º grado, previene la desecación de la lesión. En este caso se evaluó solo en quemaduras por escaldadura porque es difícil tener una quemadura por fuego de 2º grado. Habitualmente se combina con áreas más profundas de 3er grado, entonces preferimos tomar solamente pacientes con escaldadura. No hay dolor una vez que se ha aplicado el apósito. Durante la aplicación y después de la aplicación el paciente no presenta dolor, y lo más importante es que al momento del retiro, la mayor parte de los retiros se hacen sin la necesidad de una pseudoanalgesia en el paciente. No hubo infecciones y, bueno, una desventaja que tenemos es que no es un estudio comparativo, es un reporte de casos nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor. La verdad que ha sido una excelente charla. A ambos invitados, al doctor Pedro Ciudad y al doctor Pablo Rodríguez. A continuación, algunas preguntas. Se oye como viciado su sonido, no sé si tengan otra bocina cerca.
Estamos verificando. Sí, ahora se escucha mejor. Con atención a Episai Perú, por favor. ¿Preguntas, doctores? Buenas noches. Le habla el doctor Javier Castro, médico asistente del Hospital Rebagliati, de acá de Lima, Perú. Con respecto a nuestra experiencia en el uso de Episai, no es grande, recién hemos empezado a usar. Tenemos 3 casos que hemos usado el Episai. Un caso fue en una quemadura de segundo grado intermedio, segundo grado profundo. Nuestro hospital no maneja grandes quemados, maneja quemados menos del 10% de acuerdo al protocolo, y en que nuestra capacidad de resolución para manejo de grandes quemados no es posible porque no contamos con una unidad de quemado. Entonces, quemaduras relativamente con extensiones menos del 10%. En esta paciente tenía más o menos 6%, 2% de área de quemadura de segundo grado profundo, 6% de segundo intermedio, y con el uso de Episai, nuestra experiencia con esa paciente fue que esas quemaduras de segundo intermedio revitalizaron más o menos en 2 semanas después de la utilización, que es el tiempo que se espera la revitalización de segundo grado intermedio. Y la quemadura de segundo grado profundo, como era una zona cercana a la zona axilar, había áreas que se habían profundizado, decidimos hacerle un injerto de piel. El otro caso que usamos fue también un paciente que tuvo una quemadura en cara, sufrió injuria inhalatoria. Abordamos a este paciente en un inicio, tuvo que ir a la unidad de cuidados, la unidad de quemados, allá a la Almenara, pero el abordaje en cara, nuestra experiencia en los primeros 5 días que estuve en nuestro hospital, fue bastante buena porque este material se adaptó muy bien a las superficies irregulares que tiene la cara, ¿eh? Y entonces no tuvimos su control posterior de este paciente. Y hoy día he usado un paciente que no es quemado, un paciente con un hecho quirúrgico postneoplásico, donde hemos encontrado una evidencia de un tumor residual. Entonces he hecho la limpieza, he mandado el hecho a patología y le he puesto el Episai esperando el resultado de patología para definir la conducta. Dependiendo de ese resultado se amplían los márgenes de acuerdo al apoyo de cirugía oncológica, o si no, nosotros definir la cobertura cutánea definitiva. Estas son nuestras 3 experiencias que tenemos con el uso de Episai. Recién lo hemos iniciado en nuestro hospital. Eso es lo que podría comentar respecto a este material. Muy interesante sus comentarios. Y el objetivo que me mencionó María en este tipo de charlas es compartir experiencias, no solamente para ver, porque el producto, a mi parecer, ¿no? Y en base científicamente probado, funciona, ¿no? Funciona dependiendo mucho las características del paciente. Entonces, uno de los objetivos de este tipo de reuniones es compartir y a ver si se puede hacer un estudio, porque Episai es relativamente nuevo para muchos de nosotros, ¿no? Pero se puede unificar pacientes y hacer un estudio más grande, ¿no? El estudio que les mostré era un estudio también pequeño de 8 casos,
pero que muestra las características del EPISAI que encara, ¿no? Que van bastante bien. Entonces, los animo a aquellos que quieran o deseen realizar algún estudio o que tengan ya pacientes con EPISAI, me contacten después para poder reunir pacientes y hacer un estudio un poquito más grande, ¿no? Y lo que yo quería preguntar, colega, en su experiencia, en lechos cruentos, probablemente donde queremos formar tejido de granulación, no repitalización, para preparar el lecho en el futuro para un injerto. Su experiencia, ¿cuánto tiempo lo tienen el EPISAI? 7 días, 14 días, 21 días. No, va a depender literalmente si es que el lecho está limpio, ¿no? O sea, y del tipo si hay secreción o no, ¿no? Eso es básicamente, ¿no? Hay lechos que si no están limpios, al sexto día ya o al quinto día ya están con secreción, ¿no? Entonces, depende mucho de que el lecho esté limpio. No sé si usted tiene ¿No? una experiencia, doctor. Totalmente de acuerdo. Hacer por ejemplo, una quemadura de 3er grado en la que se hace una escarectomía hasta el tejido graso, una fasciocutánea prácticamente. El colocar el apósito nos permite más o menos en 7 días tener el lecho adecuado para colocar el injerto, ser un apósito de primera línea. Y en el caso de un lecho sucio, lo que nosotros hemos hecho es impregnar con algunas soluciones antisépticas o con antibiótico, incluso de acuerdo a cultivos que ya se tengan. Y esto, el apósito cambiarlo cada 48 horas, máximo 72, nos permite hacer una preparación más rápida del lecho. Claro, sin tejido necrótico y esperando que tengamos un control tanto por vía sistémica y como en este caso por vía local de la infección. Pero ahí sí el apósito no se puede dejar tanto tiempo porque está infectado. Entonces nosotros lo que hemos hecho es máximo 72 horas cambio de apósito para revisar cuál es el estado de la herida y determinar si vamos bien con lo que estamos haciendo, si hay la necesidad de una segunda toma de biopsia para cultivo y si está respondiendo, pues seguimos por el mismo camino y obviamente que una herida infectada tarda más tiempo en tener un lecho de granulación adecuado para el injerto. Gracias. Bueno, nuestro hospital es un hospital bastante humilde, en el cual nosotros no podemos utilizar hacia grandes cantidades el EPISAI. Sin embargo, hoy en día ya el seguro integral podemos hacer uso del EPISAI, ¿no? Ahora, nosotros no tenemos realmente experiencia con qué solución combinarla, ¿no? ¿Usted con qué solución la combina? Básicamente lo que utilizamos son soluciones superoxidadas, que son, híjole, también nativas de aquí del país. No puedo compararlas con algo que ustedes tengan, pero las soluciones superoxidadas lo que nos permiten es tener un control más adecuado del lecho, eliminando las bacterias, obviamente, y evitando de alguna manera la toxicidad hacia los fibroblastos o hacia otras células que se encuentren en la región. Lo que sí te puedo decir es que, por ejemplo, por indicación o por apoyo con los infectólogos del hospital, nos recomendaron, por ejemplo, el uso de vancomicina, que es el tipo de gérmenes que más se ve en la unidad de quemados o que son sensibles a la vancomicina, impregnar el apósito 20 minutos en una solución con vancomicina y después aplicarlo. Pero pues obviamente el uso de la vancomicina es porque se hizo un diagnóstico situacional de la microbiota de la unidad, ¿no? Entonces, ¿qué vimos? Que podíamos utilizar ese antibiótico. Entonces, ahí más bien sería ver el diagnóstico en cuanto a la microbiota de cada hospital para saber qué antibiótico utilizar, porque si nos esperamos al cultivo del paciente, pues de menos van a transcurrir 72 horas para tener un preliminar adecuado en cuanto a antibiograma, ¿no? Y de las soluciones, hay artículos que presentan, por ejemplo, el uso de Prontosan, sumergirlo en Prontosan y después colocarlo sobre la herida.
Sin embargo, recientemente ha habido algunas publicaciones en cuanto a la toxicidad que puede tener el Prontosan en el paciente, ¿no? Yo creo que una solución lo más benévola, como pudiera ser una solución de Dunkin a una concentración muy baja, es suficiente. Ok, gracias. ¿Alguno más de la audiencia tiene una... Por ahí había una pregunta de si se debe de cubrir el apósito con gasas y con vendaje. Se los contesté en el chat. Lo ideal sí es cubrirlo con una gasa vaselinada. Hay gasas vaselinadas ya en el mercado que pueden ser utilizadas, o bien preparar una gasa con vaselina y colocarlo. Esto hace que la vida media del apósito sea un poquito más prolongada, que no se seque tan rápidamente y que conserve esas características del apósito. Esto las primeras 72 horas, después de eso el apósito está firme, está adherido a la lesión, ya no es necesario ni el vendaje ni un segundo apósito sobre este mismo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta que tengan? Hola, buenas noches. Sí, adelante. Buenas noches, soy la doctora Miluska Bromley. Quería agradecer primero por la exposición a los dos doctores. Mi consulta va al doctor Ciudad sobre el estudio que realizó en el hospital. Me parece muy interesante la asociación del PRP con el Episite. Quisiera saber, bueno, los resultados que ha obtenido lamentablemente no son significativos, probablemente por el tamaño de muestra que usted mismo mencionó, pero me gustaría saber, bajo su experiencia, su conocimiento de la asociación del PRP y el Episite, ¿usted cree que realmente brindaría algún beneficio en el tratamiento de las quemaduras? Yo sí, definitivamente creo que sí podría darse un beneficio, pero lamentablemente la muestra es muy pequeña como para poder evaluarla, ¿no? De repente es por eso que si alguien tiene también experiencia Episite con PRP, se puede colectar un poco más datos, pero en mi experiencia, el PRP en este tipo de heridas, ¿no? O asociarlo, da mejores resultados. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, antes de, agradecer a todos por su participación, tanto los médicos asistentes como los médicos expositores, y ahora pasaremos a hacer el sorteo, para lo cual ya tenemos inscrito a todos los participantes. ¿Nosotros entramos también al sorteo? Claro, claro, doctor. Creo que desde México va a estar difícil, pero bueno, los acompaño. Los ganadores: el doctor Pedro Toribio, la doctora Silvia Escalante, la doctora Miluska Bromley y la doctora Annalise Lagarde. Muchísimas gracias, doctores, por su participación, y nos vemos nuevamente en un segundo webinar. Hasta luego. Muchas gracias, María, por la invitación. Y A ustedes. agradecido, doctor Rodríguez. Hasta luego, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Hasta luego. Saludos desde México a todos. Muchas gracias.